Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver un comando que se llama texto. Este comando no es igual que el video pasado. El video pasado utilizamos un comando que era object text, que era este. En este caso, el comando de texto te va a ayudar a agregar alguna anotación cuando vas a hacer algún plano. Que aprovecho, espero que en la descripción del video, y si no te lo dejo ahí, en mi canal ya tengo un video bastante completo de cuáles son las dudas más frecuentes de mis alumnos al generar planos. Ahí te explico cómo generar planos, qué poner, qué quitar, para que aquí no me meta mucho en esto. Pero imaginemos que nosotros le vamos a dar al maestro, al joyero, parte de lo que tenemos aquí. Y para que quede claro necesitamos indicarle ahí, no sé, que la región de negro va con un pavonado, que la región roja va, no sé, de oro de 18, de oro de 24, no sé, agregarle, o que la piedra es una piedra, un zafiro, no sé, cualquier anotación que nosotros quieramos. Y para esto vamos a utilizar el comando de texto. Vamos a escribir tal cual text, guión bajo text. Si estás en español, nada más pon texto. Mucho cuidado, no vayas a elegir objeto de texto. ¿Cuál es la diferencia realmente de esto? La diferencia es que el anterior comando es para hacer modelado. Este simplemente es para hacer alguna observación. Por ejemplo, voy a poner aquí zafiro, azul voy a poner aquí. Tenemos aquí como en cualquier editor de texto, todas las opciones. Tenemos la altura, que viene siendo el tamaño. Puedes igual aumentar, puedes disminuir. También, si tú quieres que esto sea como un poco remarcado, aquí en máscara tú puedes poner un fondo, un color sólido. ¿Para qué? Para que, no sé, voy a poner aquí color sólido, voy a poner un rojo por ejemplo. Márgenes de máscara, no sé, es literalmente lo de las orillas. Voy a poner aquí 0.1, a ver si no sale muy grande, realmente no sé de qué tamaño va a salir esto. Y vamos a de una vez agregar un marco para que esté alrededor de nuestro texto, ¿no? Realmente de momento, como en cualquier editor de texto, tenemos todas estas opciones y a dónde queremos que esté. Pero vean, tenemos aquí la opción de aceptar. Lo voy a colocar por aquí. Vean, este es el marco que les comentaba anteriormente y este es el fondo que yo les había comentado. Ahora, esto está en la capa de color negro, pero si yo lo paso a la capa de color verde, ahora mis letras están de color verde, ¿no? Entonces nosotros podemos arrastrarlo. O sea, esto es súper fácil para agregar ahí alguna anotación o simplemente el nombre del proyecto, lo ponemos allá grande. Esto se puede transformar, se puede hacer más grande, se puede hacer más pequeño, se puede voltear. Que de hecho, vean, o sea, yo puedo venir a Transform, Scale 2D y puedo hacer esto más pequeño, puedo hacerlo más grande, puedo rotarlo inclusive. O sea, es completamente editable esto. O sea, si yo quiero esta entidad editarla, le doy doble clic. Me va a aparecer aquí para corregir, ¿no? Azul de .8, ¿no? Por ejemplo. Acepto y ya le he agregado la adecuación. Entonces, recuerda que tú puedes ahí agregar, o ya sea que con este tipo de texto crees lo que es tu pie de plano, tu cajetín, tu plantilla, no sé cómo le llames. Y también, algo bien importante es que cuando tú vayas a AutoCAD y tengas texto de te lo va a leer como si fueran superficies o como si fueran vectores. En cambio, si tú vas con este texto para algunas anotaciones que tú hayas hecho o que vayas a llevar para allá, te lo va a reconocer como si fuera texto y también es completamente editable. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Espero que te haya gustado. Este comando no veo que mucha gente lo utilice así de sencillo como es. Si te ha gustado, por favor deja tu like, suscríbete. Vamos en camino de los 22,000 suscriptores. También, si quieres tomar un curso conmigo, puedes pedir información en el correo que está en la descripción, en mi página de Facebook, o también si ves mi perfil por ahí en algún grupo que voy posteando luego mis videos, también lo puedes preguntar, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.